capítulo 28. Ahí vamos a tener nuestra enseñanza en esta mañana. Y continúo con lo que estaba diciendo. Usted ha encontrado en su silla Evangelios de San Juan en gallego. Lo fácil sería salir, ponerlos en un buzón y dejarlos ahí y alguien los pueda coger. Pero recuerda la parábola del sembrador. Dice: el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en el camino. Y vinieron los pájaros y la comieron. Y esa semilla se perdió. Otra cayó en la piedra y creció. Pero al salir el sol, murió, porque no tenía tierra donde echar raíces. La tercera nos dice que cayó en tierra, pero juntamente con ella crecieron los espinos y las malas hierbas, y estas la ahogaron y al final quedó sin fruto. Pero dice que la cuarta cayó en buena tierra y dio fruto a 30, a 60 y a 100. Hemos hablado el año pasado de la visión de la iglesia. Y la visión de la iglesia es que nosotros seamos discipuladores. Que nosotros seamos discípulos del Señor y hagamos discípulos del Señor. Pero no podemos ser discípulos si no nos preparamos, si no leemos, si no aprendemos. Y otra vez vuelvo a repetir, y como decíamos en la escuela dominical, qué pesado eres, pastor. Pues sí, necesitamos empezar por lo básico. Pastor, es que yo quiero aprender del libro de Apocalipsis. ¿Y para qué? Si no sabes lo básico de la salvación. Yo quiero aprender cuándo viene Cristo. Tú prepárate, Él vendrá hoy o vendrá mañana. Porque ni siquiera el día que le preguntaron a Él lo dijo. No os corresponde a vosotros saber los tiempos que están en las manos del Señor. Pero a veces queremos ir más allá, o como dijeron por ahí, queremos correr antes de caminar. La visión de la iglesia es también crecer. Y crecer no con extranjeros solamente, sino con españoles gallegos. Por eso estos están en gallego. Yo le voy a invitar a que usted lo lleve. 1, 2 o 3, hay más por ahí. Si quiere más de 2, cójalos. Pero ¿sabe qué? Tiene que orar al Señor para que le guíe a quien lo tiene que dar. Yo me puedo llevar 10 o los ciento y tantos que se han repartido ahí y meterlos en diferentes buzones. Pero si lo hago bajo la dirección de Dios, probablemente de esos 100, uno va a dar fruto. De 4 semillas, una dio fruto. Lo dejo ahí. Lléveselos por favor, ¿vale? Y ahora si abra su Biblia en Mateo 28, versículo 18 en adelante, vamos a ver lo que el Señor nos dice en este pasaje. Lo conocemos y el tema de esta mañana lo he titulado Misiones y Misioneros. Hace 2 semanas en el estudio bíblico que teníamos de OM me tocó hablar de misiones, tema difícil, no sabía qué decir yo, pero bueno, me lo dejaron ahí. Y pensando en ese día, en ello, dije, la iglesia necesita escuchar también esto. Mateo 28, versículo 18 en adelante, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora déjame preguntarle, ¿qué viene a su mente, qué piensa cuando escucha la palabra misiones? Servicio, muy bien. A ver, participe, ¿qué más? Probablemente le venga a su mente un lugar lejano en el África, una tribu, un lugar en Latinoamérica, en la India. Yo tenía deseos de ir a India a trabajar. El Señor no me llevó, me trajo a España. Quizás le venga a su mente un lugar donde el Evangelio está prohibido. Y a veces hablamos de misiones, cuando de esto a veces hablamos de las misiones, de lugares donde el Evangelio está prohibido.
Quizás le venga a su mente el vivir y convivir con personas extrañas, personas con diferente idioma, con diferente cultura, con diferentes costumbres, comidas extrañas, cosas raras, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué piensa cuando escucha la palabra misionero? ¿En llena? Solemos pensar en extranjeros, ¿verdad? En extranjeros que han dejado la comodidad de su hogar, de su familia, de su país, para irse a vivir a una cultura distinta, aprender a vivir con personas que no son como ellos, que tienen un idioma distinto, costumbres diferentes y sobre todo que tienen que trabajar predicando el Evangelio. Quizás, si esto es lo que viene a tu mente cuando escuchas misiones y misioneros, déjame decirte que no estás tan desencaminado, porque misiones es esto y más todavía. Esto y mucho más. Y hemos leído aquí que Jesús, antes de partir, reúne a los que con él estaban, a los 11 quizás y algunos más, no sabemos el número, y les dice: id por todo el mundo o por todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos sabéis o no, pero estos pasajes que hemos leído, han sacado lo que se llama la Gran Comisión. ¿Habéis escuchado esto? La palabra Gran Comisión. La Gran Comisión es la razón de existir de la iglesia. ¿Y qué es la Gran Comisión? Es la predicación del Evangelio a todo lugar, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Pero la negligencia o a veces el poco interés mostrado por la iglesia en la predicación del Evangelio ha hecho que esta gran comisión se le llame, ¿sabe cómo? La gran omisión. Es una comisión que Dios le dio a sus discípulos y a todas las naciones y hacer discípulos. Pero la iglesia, algunas, tristemente, han sido negligentes y no están cumpliendo esto. Y esto ha llevado a que sobre todo los misionólogos llamen a este pasaje la gran omisión. ¿Cómo estamos, Iglesia de Esperanza, en evangelismo y misiones? Yo le decía a mi esposa, creo que como pastor estoy fallando en esta área. Me estoy enfocando más en predicar más que en hacer discípulos. Esa fue mi perspectiva esta semana. Y aquí está mi esposa que se lo puede decir. ¿Sabe qué? Podemos estar agradecidos a Dios por aquellos hombres y mujeres valientes que escucharon a Jesús y obedecieron el mandato de ir y predicar el Evangelio a todo lugar. ¿Sabe por qué? Porque gracias a ellos, a la predicación de ellos, de las buenas nuevas de salvación, hubo personas como Pablo, personas como Loida, personas como Lucas, como Priscila, como Lidia, como Sintique, como Evodia, como Timoteo, como Esteban, como Bernabé, como Epafrodito, como Apolos. Personas que escucharon el mensaje de salvación y se convirtieron. Pero no solamente se convirtieron, sino que tomaron el testigo que estaban recibiendo. Y ellos se convirtieron también en personas que predicaban el Evangelio. Y a través de ello otras generaciones escucharon el mensaje. Y debemos estar agradecidos por estos y aquellos que han obedecido, porque ¿sabe qué? A través de ellos es que quizás tus padres, tus abuelos, tú y yo hemos escuchado el mensaje de salvación. Si ellos hubieran sido negligentes y no lo hubiesen hecho, ¿sabes qué? Quizás tú y yo no estaríamos aquí. Pero gracias a que ellos obedecieron y fueron y predicaban el Evangelio, es que tú y yo estamos aquí como un pueblo redimido y hemos podido alabar y glorificar
a Dios. Las palabras dirigidas de Jesús a sus discípulos son para ti y para mí. Señor, no te ruego por esto solamente, sino que dice Juan 17:20, sino también por los que han de creer a través de ellos. Te ruego que sean uno como tú y yo somos uno. Así que, hermanos, tenemos esa responsabilidad de mantener la unidad, pero también de predicar a Cristo a otros. Tú y yo hemos creído porque alguien nos predicó el Evangelio, pues otros van a creer a través de nosotros si predicamos el Evangelio. Hemos leído el texto. Por tanto, id y hacer discípulos. Y significa que para hacer misiones o estar en misiones hay que salir fuera del país. Pues déjame decirte que no. Y te voy a dar 3 razones en esta mañana, para que veas que no tenemos que salir fuera de España, o de Galicia, o de Coruña, para poder ir a ser discípulos a otros lugares. Primera razón, no hacemos misiones y somos misioneros solo cuando salimos al extranjero. No hacemos misiones y somos misioneros solo cuando salimos al extranjero. Esta semana fui al gimnasio y me encontré a Narada ahí y llevaba una camiseta de color roja que dice OM y me hizo la burla, me dijo que se estaba promocionando al PSOE. Que por cierto haya ido a votar. En fin, en OM estamos convencidos y creemos que se pueden hacer de muchas maneras las misiones. La camiseta ciertamente decía aquí OM, pero por la parte de atrás se leían 3 frases. ¿Cuáles son en inglés, Jenna? Yes. Le he pillado. Go. Pray, give, go. Otra vez, a ver. Pray, give, go. Pray, ora, da y ve. Fíjese, 3 cosas en las cuales OM está convencido que si las hacemos, podemos estar involucrados en misiones. Ora. Orar es una manera de estar involucrado en misiones. Y para estar involucrado en la oración, no tienes que irte al extranjero. Lo haces desde tu casa. Da. Aporta tu dinero. Es una manera. Porque ¿cómo irán si no fueren enviados? Y oiga, Jesús nos mandó sin bolsa, sin nada. Digo, no llevéis nada. Pero iban ahí cerquita caminando. Y él no podía venir desde Australia caminando. Se nos muere en el camino. Ve, quizás Dios te está llamando. Esta iglesia, La Esperanza, ha hecho misiones casi desde que ha nacido. Nació de unos misioneros y durante su vida ha estado apoyando, enviando y orando por misiones. Así que podemos decir que la Iglesia de la Esperanza es una iglesia involucrada en misiones. Pero malinterpretamos las palabras de Jesús cuando leemos "y" por todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de dejar nuestro país e irnos a un lugar remoto a predicar el Evangelio. Ciertamente las palabras son "y". Pero ¿sabe qué? Jesucristo también dijo: "Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros", ¿quién? El Espíritu Santo. "Y entonces me seréis testigos", ¿en dónde? Jerusalén. No les dijo en lo último de la tierra. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Coruña puede ser nuestra Jerusalén y Lugo puede ser nuestra Samaria, o quizás la provincia de León, qué sé yo, a lo último de la tierra. Pero vea que Jesús dice empezar por aquí y luego ir por allá. Los que saben del griego nos dice que la palabra ir y hacer discípulos son 2 verbos, que realmente los vemos,
Ir es el verbo ir y hacer es el verbo hacer. Pero aquí en esta frase, el peso de la oración no cae en ir, sino ¿saben qué? En hacer. En hacer discípulos. La idea entonces es que vayamos a donde vayamos, estemos donde estemos, ahí debemos ¿de qué? De hacer discípulos. ¿A dónde vas cada día tu hermano? ¿Vas al trabajo? Espero que tengas trabajo y vayas todos los días a él. ¿Vas al colegio? ¿Vas al gimnasio? ¿Vas al supermercado? ¿Vas a la tienda del barrio? ¿Vas a hacer deporte? Vamos a muchas partes, ¿verdad? Pues el mandato es, vayas a donde vayas, ahí tienes que hacer discípulos. No tienes que salir fuera de tu país. Vayas a donde vayas, ahí tienes que predicar el Evangelio. Así que dicho esto, puedo decir, los seguidores y discípulos de Jesús, que somos tú y yo, siempre estamos en misiones. ¿Sabes por qué? Porque donde quiera que estemos, siempre hay personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Siempre hay personas que necesitan oír las buenas nuevas. Lucas 8:39. Vamos a leerlo y mirar lo que nos dice este pasaje. Jesús ha sanado a este endemoniado, al gadareno, y quiere seguir a Jesús. Pero Jesús le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue y predicaba por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Dios por él. Hermano, Dios te ha colocado estratégicamente en lugares donde tu historia particular con Dios es tu herramienta de evangelismo. ¿Me has escuchado esto? Donde tu historia particular con Dios es tu herramienta de trabajo. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Tú puedes decir que nada. Perfecto. Pues no cuentes nada entonces. Pero yo creo que Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida. No necesariamente tiene que echarnos fuera demonios. No. Pero Dios ha hecho otras cosas. Así que cuéntales y muéstrales lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Segunda cosa, podemos hacer discípulos de Jesús en el lugar donde estamos. Ser discípulo y hacer discípulo de Jesús no implica que tengamos que salir al extranjero. Ir y hacer es un imperativo. Pero, otra vez vuelvo a repetir, lo fuerte de esta frase es hacer discípulos. Y cuando la Escritura está hablando de hacer discípulos, está hablando de adoctrinar. ¿Alguna vez le han dicho por ahí, ya te han lavado el cerebro? Sí, probablemente sí. Dicen algunos, no, el cerebro no, el corazón sí. Pero ¿sabe qué? Adoctrinar es enseñar, es transmitir algo. Y lo que tenemos que transmitir es lo que Jesús nos ha enseñado. Por tanto, ir y hacer discípulos enseñándoles todo lo que yo os he enseñado. Así que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que ir con las personas, compartirles el Evangelio, y aquellos que acepten el mensaje de salvación, tenemos que enseñarles los principios bíblicos. Principios bíblicos, hermano, no lo que tú y yo creemos. Hoy en día hay tantas doctrinas, surgen tantas iglesias, surgen tantas enseñanzas, y se cumple lo que dice Primera de Timoteo 2, me parece. En los últimos tiempos habrá personas que querrán oír cosas nuevas. Pero ¿sabe qué? Tenemos que enseñarles la doctrina bíblica, la que se basa en los fundamentos de Dios. ¿Debemos predicar el Evangelio? Sí, pero también tenemos que hacer discípulos. Alguien dijo esto, escúchelo.
Las iglesias modernas se afanan por hacer nuevos conversos, pero no por hacer discípulos. ¿Y sabe qué? Esto es verdad. Porque queremos compartir el evangelio con la persona y sentimos que esa parte, cuando hacemos esa parte, ya hemos cumplido nuestro trabajo. Pero ¿quién de vosotros que se compra una planta, la pone en el salón y luego no la cuida? ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Se nos muere. Se nos muere. Así que tenemos que, hermano, sí ir y predicar el evangelio, pero tenemos que darnos la tarea de discipular. Quizás tú no podrás hacerlo, pues apóyate en un hermano, apóyate en el pastor. Yo les he dicho aquí bastantes veces, quien quiera hacer el discipulado básico que les he invitado a hacer, invíteme. Lo hacemos juntos. Y el propósito es que usted quizás recuerde lo que ya sabe, lo fortalezca en su vida y lo pueda transmitir a otro. Ese es el propósito del discipulado, enseñar a otros. ¿Tenemos que hacer seguidores de Jesús? Sí, pero a esos seguidores de Jesús tenemos que fundamentarlos en la doctrina bíblica. No en lo que tú y yo queremos, no en lo que tú y yo creemos que es bueno, sino en aquello que el Señor nos dice que debemos hacer. Una simple presentación del evangelio a una persona y ésta se convierta y no le damos discipulado, es como tener una planta en el salón y no ponerle agua cada día. Le regalé a mi esposa en nombre de mis hijos, el día 10 de mayo, el día de la madre, le regalé a mi esposa una hortensia. ¿Sí, verdad? Tiene unas flores grandes y bonitas. Y hemos descubierto que esta planta, al tener flores, cada día tiene que mojarse un poco, porque si no, esas flores hacen que se marchite. Fijaos, ¿qué cosas? Pues es de igual manera, hermano, si predicamos el evangelio y no le damos más a la persona, se nos va a morir. Ahí tiene Adriana una bebé que ha nacido. Si no la alimentase, la pobre Elisa ya estaría con el Señor. Pero la está alimentando y la está enseñando porque sé que le cuenta historias, aunque la ve que no le responda, ya la está discipulando. Y eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, discipular. Discipular. Si pensamos o creemos que las misiones son involucrarnos una o dos veces en una actividad evangelística, estamos equivocados. Si pensamos que hacer evangelismo es hacer una actividad en un lugar por 2 o 3 días y luego no pasa nada, estamos equivocados. Jesucristo nos dijo que tenemos que hacer discípulos, no conversos. Me recuerda las palabras de Jesús. No sé si es Mateo 23:15, donde dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un converso, y después lo hacéis peor que vosotros. Y quizá no lo hacemos peor que nosotros, pero es que no hacemos la segunda parte que nos corresponde. Y ahí es donde estamos fallando, en hacer discípulos. Colosenses 1:28, mira lo que dice. Colosenses 1:28, vamos a leerlo, a ver cuando aparezca aquí. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es nuestro trabajo. Enseñar, predicar, amonestar, enseñar, a fin de que presentemos personas perfeccionadas en el Evangelio al Señor. Ese es nuestro trabajo. No solamente predicar, sino perfeccionar y enseñar. Y esto se hace a través del discipulado. Tercero, nuestro campo de misiones está aquí. No tienes que ir fuera de España. Proverbios 16:9 nos dice de esta manera:
La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. ¿Por qué digo esto? Porque si realmente creemos que Dios es el que ordena nuestros pasos, entonces Él puede enviarnos al extranjero, pero también puede guiarnos aquí a personas que necesitan escuchar el mensaje. No tenemos que ir a un lugar lejano para proclamar el Evangelio. Podemos hacerlo aquí, donde vivimos cada día y cada momento. Pero más aún, Dios, sabiendo que usted y yo quizás no podríamos ir a las naciones, ¿sabe qué ha hecho? Ha traído a las naciones. Aquí tenemos una australiana, pero quizás aquí en Coruña hay más australianos. Ella es conversa, pero quizás ahí hay un inconverso. Cubanos, venezolanos, mexicanos, peruanos, ¿qué más? A ver, uruguayos, brasileños, dominicanos, argentinos, colombianos, británicos, gallegos. Fijaos cuántas nacionalidades hay aquí. Pero salga usted a la calle y fácilmente va a encontrar a una persona extranjera. Mire, hace años o unas 3 décadas atrás probablemente, cuán difícil era encontrar extranjeros en la ciudad donde usted vivía. Sí lo sabía, en España mayormente marroquíes, mayormente. Pero hoy en día, hermano, todas las nacionalidades están aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice que salieron, ¿y qué había en Jerusalén? Temerosos de Dios de todas las nacionalidades. Eran temerosos de Dios, sí, pero no habían escuchado el mensaje, y a ellos se les predicó el mensaje de salvación. Y aquí hay un montón de personas extranjeras. Dios sabía que tú y yo no íbamos a ir al extranjero. Dice, como tú no vas a ir, yo te voy a llevar las naciones a tu casa. Así que hoy no tenemos que ir a África, ni a Asia, ni a India, ni a Latinoamérica. También quería ir con los aborígenes australianos a trabajar de misionero yo. Fíjate. Pero el Señor me trajo aquí. Si aprendemos a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, no necesitamos ir a otro lado del mundo para estar involucrados en misiones. Solo levanta tus ojos y mira. Y tu alrededor está lleno de extranjeros que necesitan escuchar el mensaje. Mateo 9:36. El Señor dice que salió a predicar el Evangelio y iba por las ciudades alrededor de Capernaum. Y entonces en un lugar se detuvo. Y dice la Escritura así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué hizo? Tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Muchas de estas personas extranjeras con las que convivimos o que vemos cada día, ¿sabes qué? Viven sin esperanza, viven sin fe, viven sin Dios. Están dispersos y están desamparados. Y quizás necesitan escuchar el mensaje de salvación. Juan capítulo 4, versículo 35 en adelante. Vamos a leerlo también. Mira lo que el Señor le dijo a sus discípulos después de haber compartido el Evangelio con la mujer samaritana. Y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellos. Y aquí dice Jesús: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos y mirad a vuestro alrededor. Y cuando tú levantas tus ojos y miras a la gente a tu alrededor, ¿cuántos de ellos son cristianos evangélicos? De 10 personas que puedes ver delante de ti, ¿cuántos de ellos son evangélicos? Te pregunto. ¿10? ¿9? ¿8? ¿7? ¿6?
quizás ninguno. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. No tienes que ir al extranjero para hacer evangelismo, para hacer misiones, para ser misionero. Alza tus ojos y mira a las personas que tienes enfrente de ti. Necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y sigue diciendo Jesús, versículo 35, 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Quizás tú y yo vamos a cosechar algo que no hemos sembrado. Alguien, tal vez a esa persona en algún momento le compartió el mensaje y simplemente necesita que alguien llegue y le ponga un poco de agua a esa semilla para que germine. Quizás tú tienes esa agua que necesita esa tierra para que esa semilla crezca. Y quizás tú no vas a ver el fruto, pero otro lo va a cosechar. Pero al hacerlo esto, estamos ya cosechando frutos de vida eterna. 37. Porque en esto es verdad el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Jesús levantó sus ojos y vio a las multitudes como ovejas sin pastor, dispersas, desamparadas, necesitadas. Necesitaban que alguien les pastorease. Jesús podía haber ido a Samaria por otro camino, pero ¿sabes qué? Él sabía, el Espíritu Santo le había dicho que ahí había una mujer que necesitaba escuchar el mensaje de salvación y Jesús pasó por ahí. No fue casualidad que Jesús estuviese en el pozo aquel y la mujer samaritana llegase. No fue casualidad. Dios puso a esa mujer para que escuchase a Jesucristo. Y luego ella, ¿qué fue? ¿Qué hizo? Dice que volviendo a la ciudad dijo, he encontrado al Mesías, me ha dicho lo que yo era. Su experiencia con Jesús le llevó a compartir las buenas nuevas y dice la Escritura que muchos creyeron a causa de ella. No a causa de Jesús, sino por el testimonio que ella daba de quién era Jesús. ¿Cómo podemos involucrarnos pues en la misión de Dios que tiene para nosotros como iglesia? Primera cosa, empieza donde estás. ¿Dónde te ha puesto Dios cada día? ¿A dónde vas cada día, como he dicho antes? ¿Vives en un barrio con vecinos? ¿Trabajas en una oficina con personas que quizás no conocen del Señor? ¿Juegas un deporte con 10, con 5, con 6? No lo sé. ¿A dónde asistes regularmente? Pues ese es tu campo de misiones. Ahí Dios quiere que tú empieces a predicar el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Necesitas saber qué vas a compartir. Porque no puedes dar lo que no tienes. Y el consejo de 1 de Pedro 3:15 dice así: pero santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo al que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Por eso, hermano, yo te animaba, discipúlate. ¿No quieres un discipulado en grupo? Pues pídeme los manuales y hazlos. Hazlos. Recuérdate lo básico del Evangelio, porque eso es lo que debes transmitirle a la persona. No se trata simplemente de creer en Jesús, se trata de ser como Jesús. El Evangelio de eso trata, no de predicar, seguir a Jesús, sí, pero también de ser como Él es. Así que hay que prepararnos. Segunda cosa, empieza a orar. Te he dado estos manualitos y te he dicho, déjalos ahí. Sí, lo puedes hacer. Dejarlo en un banco. Y quizás alguien lo cogerá, pero qué mejor que seas guiado por el Espíritu Santo. Tienes que estar orando por una cosecha espiritual. Señor, ponme nombres en mi lista de oración. Ponme a María, ponme a Pedro, ponme a Juan, ponme a Antonia, la que sea. Señor, ¿cómo le puedo predicar el Evangelio? Pero tienes que hacerlo en oración. Comienza a orar regularmente por nombres específicos. Señor, dame Escocia, si no me muero.
Señor, dame a Juan en tu nombre. Señor, que María pueda escuchar el mensaje de salvación, pero úsame a mí. Efesios 6, 19, 20, mirad lo que Pablo nos dice en ese pasaje. Y orad por mí, para que me sea dada palabra en la apertura de mi boca, a fin de dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas, para que al proclamarlo hable con denuedo, como conviene que hable. Pues tienes que orar por ti y tienes que orar por la persona con la que le quieres compartir el mensaje de salvación. Tenemos que hacer eso. Tercera cosa, comienza a hablar. Hay un texto, un dicho que dice por ahí, y usa palabras si es necesario. ¿Verdad? ¿Lo hemos escuchado? Pues déjeme decirle que esa frase tan conocida en cierta parte es verdad, pero en cierta parte no. Porque nuestra vida en verdad que puede dar testimonio de quién es Jesús. Pero al endemoniado gadareno, ¿qué le dijo? Ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. No le dijo, ve y muéstrate y muestra a la gente que ya no estás por ahí haciendo mal o haciéndote daño. No, ve y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Nuestra vida puede hablar de Jesús, sí. Nuestra vida puede dar testimonio de Jesús sin palabras, sí. Pero ¿sabes qué? Tenemos que predicar. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Así que tenemos que hablar el Evangelio. Nuestras acciones pueden demostrar, más en músicos si tenéis canción. Nuestras acciones pueden demostrar el amor de Dios y atraer a la gente hacia Él. Pero la entrada al reino requiere de una invitación. El otro día escuchaba un testimonio. Se conocía a mis vecinos. Es más, este testimonio lo daba Marco Zapata. Dice, conozco a mis vecinos, hablando un hombre con él. Dice, conozco a mis vecinos desde hace tiempo. Y los veía cada domingo salir e ir a un lugar y no sabía dónde. Dice, yo un día me puse a seguirlos y me di cuenta que iban a la iglesia, pero nunca me habían invitado a ir con ellos. ¿Te ha ocurrido a ti? ¿Tienes vecinos que te ven salir cada domingo arregladito, guapo, hermosa, aperfumado, duchado y todo para venir a la iglesia? Y quizás se preguntan, ¿a dónde irá esta familia? ¿A dónde irá este hombre? ¿A dónde irá esta mujer? ¿A dónde va este joven? Y no saben porque no te has atrevido a decirles que eres cristiano. A Hudson Taylor le preguntaron, ¿desde cuándo eres cristiano? Y él dijo, mis abuelos y mis padres ya lo eran. Y aquel chino le preguntó, ¿y ellos no sabían que en China hay necesidad del Evangelio? Quizás a pesar de lo que acabas de escuchar, aún sigues pensando que las misiones son para gente espiritual. O que es para irte al extranjero. Déjame decirte que no. Tú y yo somos misioneros del Señor. Tú y yo tenemos una experiencia con Él. Contemos esa experiencia. Pero también preparémonos para dar buen testimonio de Él. Amén. Antes de terminar, quiero decir algo. Dentro de unos meses, Daniela se va a ir al barco. Y también Isaac. Pero hemos leído Proverbios 16:9 que dice que el hombre piensa su camino, pero Dios es el que le da el punto final. Pues Isaac, creo que guiado por el Señor, ha decidido posponer su viaje para el próximo año tal vez. ¿Es triste? Sí. Pero ¿sabe qué? Yo conozco a otros que por mucho tiempo no han podido salir a las misiones porque no era el tiempo del Señor. Y yo quiero decirte, Isaac, que tú sigas orando al Señor, porque si es tu deseo servirle fuera, Él va a poner el tiempo, los recursos y el momento. Y vamos a orar por Él.
y vamos a orar por nosotros, porque aquí hay mucha cosecha que necesita ser levantada. Levantemos nuestros ojos. Señor, te damos gracias, porque tú nos has llamado para ser tus testigos. Tú nos has llamado para ser la luz y la sal del mundo. Tú nos has llamado para ir y predicar el Evangelio. Pero también nos has llamado para hacer discípulos. Y quizás antes de ir y hacer, nosotros necesitamos ser discípulos seguros. Prepararnos para ir y predicar las buenas nuevas. Te doy gracias por Isaac, Señor, porque tú has cerrado puertas de diferentes maneras para que él pudiese ver que este no es el tiempo que tú tenías para él. Pero queremos levantarlo en oración. Y queremos orar que si el deseo que hay en su corazón es tuyo, tú lo confirmes. Confirmes el tiempo para que él pueda ir. Y oramos por él. Y te damos gracias por su vida. Y oramos por nosotros, la Iglesia de la Esperanza. Señor, ayúdanos a levantar nuestros ojos y ver los campos blancos, listos para la cosecha. Envíanos a ellos, Señor. Envíanos a ellos para cosechar esas almas que necesitan ser salvadas. Yo te doy la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.